Quisiera en esta mañana que hablemos juntos y compartamos algunas cosas un poco más prácticas respecto a la vida familiar. Me acordaba cuando me desperté hace un rato, el Señor me hacía acordar en el libro de los Hechos, dice que cuando David sirvió a su generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Y es muy interesante que el fin de los días de David se lo reconozca no como el gran rey, como un gran salmista, como un gran escritor, como un gran compositor, como el que preparó todos los millones de dólares que se necesitaba para la construcción del templo de Salomón. Lo único que se dice de David, lo cual es muy bueno y sería bueno que nuestro epitafio alguna vez se ponga algo así: David, firman, sirvió a su generación y fue sepultado. Y David, si ustedes miran bien la historia, su historia es un desastre, sobre todo en el ámbito de la familia. Sin embargo, al final de sus días, Dios permite que la manera en que se despida David sea como alguien que sirvió a su generación. Y si usted se acuerda, el apóstol Pablo habla una y otra vez acerca del privilegio de servir al cuerpo, el privilegio de ser colaboradores en la edificación de la casa de Dios, el privilegio de llevar adelante este misterio que le había sido dado para los gentiles. Y él habla todo el tiempo del servir, de darse, de brindarse, de edificar, de colaborar, de ser miembros los unos de los otros como cuerpo y cómo se sirve el uno al otro. Y quisiera en esta mañana que juntos podamos tomar algunos principios que nos pueden servir a partir del servicio de David. Si ustedes se acuerdan la historia, yo no voy a ir profundizando mucho porque ustedes conocen la historia y si no pueden buscarla en el segundo libro de Samuel, está el relato del desastre, uno de los desastres más grandes en la vida de la familia del rey David. En un momento de su historia, uno de sus hijos se enamora de su propia hermana, Amnón se enamora de Tamar, y como Tamar era una niña, una chica inocente que nunca se imaginó que el hermano le iba a estar pasando esto, nunca se entera. Entonces, como no pasa nada, este hermano arma todo una estrategia, hace todo un lío y le pide al padre, a David, que su propia hermana venga a servirle, se hace pasar por enfermo. Y cuando ella viene a traerle el tecito, a ponerle el paño para que se le baje la fiebre, él la viola. Ustedes pónganse en el contexto, estamos hablando de la hija de un rey, estamos hablando del renombre de esta chica virgen, que ahora violada, ya no es más virgen, manchada, toda su vida pasó a ser un desastre. Ahora, lo peor de esta historia es que es el propio hermano. Entonces, usted va a leer en la historia que David estaba tan metido en su trabajo como rey, estaba tan en ese momento de su vida, que no hace nada al respecto. Entonces pasan unos años, y lo triste de esto, yo no quiero profundizar mucho, pero usted léalo, y va a contar que pasan como 11 años, o 12 o 13 años en todo este lío de la historia del rey David, y él no hace nada. Primero pasan unos años, unos 3 o 4 años, como David no hizo nada, no hubo un castigo, no tomó medidas. Entonces su otro hijo, un tercer hijo de David, Absalón, decide vengar a la hermana y mata a su propio hermano Amnón. Estamos hablando del rey David, este hombre que sirvió a su generación, este hombre que Dios dijo tiene el corazón conforme a mi corazón. Y este David, papá, no hace nada al respecto. Yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado una situación tan extrema como esta, que un hijo mate al otro en tu propia casa y no hacer nada al respecto. Su hijo trae una mala nota de la escuela y usted lo quiere reventar, ¿o no? Entonces, perdón, nadie me contó nada de ninguna nota de la escuela, no, perdón chicos. Pero es interesante y es triste cómo David no se hace cargo de su responsabilidad como padre, no toma medidas en el asunto. Absalón, como dice, acá estoy frito, mi papá me va a matar, se escapa y por 2 años vive en otro país. David no hace nada. Y en un momento David empieza a extrañar a su hijo Absalón y Joab, el rey del ejército, lo ve y empieza a hacer todo un plan para hacer volver a Absalón para que David no lo extrañe tanto. Entonces Joab arma toda una estrategia, el general del ejército hace venir a Absalón, le promete, le dice, no, tu papá te va a recibir, tu papá te extraña. Absalón, imagínense, lleno de resentimiento, lleno de rencor, lleno de bronca, del lío familiar, lleno de bronca con su propio hermano y su hermana, y ahora bronca consigo mismo porque él se transforma en un asesino de su propio hermano.
Cuento corto, Absalón vuelve y el rey David lo recibe con protocolo de rey. El rey David lo recibe, ustedes habrán visto en las películas, en la corte del rey, con toda la gente, y el que llega no tiene permiso para hablar, solo llega, se postra, le besa el anillo del rey y se va. Si nadie le dio autorización para hablar ni gestionar nada, no puede decir una sola palabra. Así lo recibe David a su hijo. Como 6 años después de todo el que empezó este lío. Entonces Absalón se llena de más bronca porque su papá no lo recibió y estuvo así durante 2 años. En la ciudad, estando en el palacio, andando por ahí, y David nunca lo recibió. Y durante esos 2 años Absalón se llena de bronca, de resentimiento, y empieza a tramar un plan para derrocar a su propio papá. Mire qué linda historia familiar. Y entonces Absalón se para en la puerta de la ciudad y empieza a levantar a la gente en contra del papá. Y entonces viene la gente a entrar por la puerta de la ciudad a buscar sabiduría de parte del rey, atención para algún asunto del campo y de impuestos y demás. Y Absalón le dice, no vayan, está muy ocupado, no les va a atender, vengan que yo les atiendo. Y empezó a levantar al pueblo a su favor en contra de su propio papá. Resumo el cuento, acá ya vamos como 8 años que empezó todo el lío y David sigue sin hacer nada. Absalón, perdónenme que me sale Salomón porque ahora vamos a hablar de Salomón, pero Absalón empieza a levantar a la gente y se termina armando un pequeño ejército de más de 1000 personas que lo acompañaban, una guardia personal, y termina haciéndole un golpe de estado al papá. David se tiene que escapar, tiene que irse, abandonar el reino, escaparse para que su propio hijo no lo mate. En el medio de este escapar no sabemos cuánto tiempo pasó mucho tiempo porque hay que ir caminando a otra ciudad, establecerse, armar campamento, armar una estrategia para volver a recuperar el reino, pasó mucho tiempo. Y cuando David decide volver a recuperar su reino, David da la orden y le dice a Joab, el general del ejército, que nadie mate a Absalón. Medio tarde para acordarse de poner orden, ¿no? La cuestión es que este Joab, que es el mismo que al principio lo trajo a Absalón, es el que termina matando a Absalón, el propio hijo de David. Entonces, mire, tenemos primero un hijo que viola a su hermana, segundo una hija violada, tercero este hijo muerto, cuarto un hijo asesino de su propio hermano, quinto un padre que durante años no hace nada al respecto de algo tan grave en su casa. Y usted dice, bueno, es la historia del rey David, lejano a nosotros, pero ¿cuántos líos podemos estar nosotros muchas veces tapando en nuestra casa y no hacernos cargo de la responsabilidad más importante que tenemos que Dios nos dio, que es gobernar nuestra casa? Pablo le dice a Timoteo, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y a nosotros nos encanta buscar la manera de subir en los escalones y llegar a estar con el micrófono en la mano o tener una posición jerárquica en la asociación o buscar la manera de algún lugar donde humanamente parece que tenemos cierto poder o prestigio o renombre, pero en realidad el primer lugar donde Dios nos puso con prestigio y renombre es nuestra casa. Y no hay nada mejor que nuestra esposa, nuestros hijos nos miren y se queden admirados del papá que tienen o que admiren la familia que tenemos o el avance o lo que Dios nos está asignando a hacer. Eso es lo más importante. Todo lo demás se te puede caer a pedazos como le pasó a David. Ahora, ¿por qué al final de sus días se dice que David sirvió a su generación? Porque esta descripción de la parte de la historia de David que yo le acabo de mencionar, no sé de qué manera sirvió a su generación. Fue un desastre. Toda una nación afectada, gente que tiene que salir huyendo, líderes del gobierno de la nación escapando con David como perro, como rata por tirante, como dice el dicho, ¿no? Corriendo, escapando por su vida. Pero lo que sucede es que David, aunque pasó mucho tiempo, tiene el corazón dispuesto a arrepentirse y a cambiar de actitud y a volver al eje. Si ustedes se acuerdan, otro episodio turbio y muy feo de David es cuando él se enamora de Betsabé, ¿se acuerdan? El primer desorden de David es, en vez de estar con su ejército en la guerra, estar en su casa como un holgazán, caminando por la terraza y disfrutando lo que veía. Y en esa ve a una mujer bañándose en otra casa. Desde el palacio
Poco más allá ve una mujer muy bonita que se está bañando y dice, ok, yo soy el rey, es mía. Y conoce la historia, arma todo un lío, manda al esposo a la guerra, que lo maten, y él se queda con esta supuesta viuda que ya estaba embarazada de él. Lindo desastre, ¿no? Pero cuando viene el profeta Natán y lo confronta a David y le dice, había una persona que tenía muchas ovejas, había uno que tenía solo una. Usted conoce la historia. Y David lo primero que hace es decir, ese soy yo. Y se arrepiente y se tira al piso y quiebra su corazón y está dispuesto a que Dios haga lo que quiera conmigo, yo erré. Y este es el David que es un cabezón, que cometió muchos errores, pero que con el tiempo, una y otra vez, empezando por las ovejitas que cuidaba para su papá, siempre supo quebrarse delante del Señor y acceder a la gracia en una época que no había gracia. David tenía que haber muerto apedreado, según la ley. Y Dios le prolongó la gracia. De hecho, de esta mujer Betsabé, cosa muy loca que no sabemos explicar, pero de esa genealogía, después de Betsabé nace Salomón, y Salomón es genealogía de Jesús. Yo no me puedo meter con Dios porque cómo hace las cosas, pero es evidente que Dios siempre fue el Dios de toda gracia, Dios siempre fue bueno. Aunque había una época en la que se manifestaba a través de la ley, no había gracia, pero David experimentó gracia. David experimentó el enfoque, una sola cosa quiero, estar en tu casa, estar en tu presencia todos los días. Él había entendido de qué se trataba. Y esto es lo que leímos ayer en la carta de Pedro, que Pedro dice que en otra época los profetas inquirieron, mucha gente inquirió, hasta los ángeles quieren vivir lo que nosotros vivimos hoy, que es experimentar la naturaleza de Cristo operando en nuestro interior. Así que imagínense si David, sin tener el Espíritu Santo operando en su interior, porque Dios era externo en ese momento, los visitaba, David, sin tener a Cristo actuando en su interior, pudo hacer esto. ¿Cuánto más nosotros hoy, por más errores que cometamos, podemos experimentar la gracia de Dios, que es Cristo mismo operando en nuestro interior? Entonces, vuelvo al pasaje de los Hechos, en donde se dice que David, cuando terminó su servicio a su generación, murió y fue sepultado. Y David sirvió a su generación. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, más allá de cualquier error. Pero quiero mostrarle ahora, terminando esta parte de la historia, un episodio en el que David sí se hace cargo de su paternidad y hace lo que tiene que hacer, habiendo aprendido de todos los errores que cometió. Si usted se acuerda, en el Salmo 127 dice que los hijos son como una flecha en manos del guerrero, ¿sí? Si usted investiga un poco, y ayer mencioné algo, y creo que la otra vez que vine no me acuerdo si mencioné algo también de esto, pero si usted investiga un poco, cuando nace el uso de las flechas, es muy primitivo porque el ser humano empezó a buscar la manera de lograr el objetivo de acercarse a donde no se podía acercar. Sea con una lanza agarrar un pez que está dentro del agua, matar un oso que es más grande que yo, con una flecha tirar y llegar a un animal que no me puedo acercar porque no es doméstico. Entonces el ser humano fue implementando diferentes maneras y como conocemos la historia, hemos jugado de niño, ¿no? No sé cuántos de ustedes jugaron a la flecha de niño. Yo me acuerdo que una vez nos hicimos los indios con mi hermano y le clavé una flecha en la oreja. Pero bueno, esa es una pequeña anécdota de la niñez. No pasó nada, gracias a Dios. Pero todos más o menos tenemos una idea del funcionamiento del arco y la flecha, ¿o no? O sea, fíjense qué interesante que Dios diga que nuestro hijo es una flecha, que es un arma de guerra, un arma para lograr un objetivo que yo no puedo alcanzar con mi propia mano. La flecha es como una extensión del guerrero que llega donde el guerrero no llega. Entonces uno empieza a entender y a tomar dimensión del rol de la paternidad que Dios puso en nosotros. Es solo un versículo dentro de miles que hay en 66 libros, pero tiene tanta riqueza, porque después la humanidad fue avanzando y empezó a usar una madera un poco más refinada. Se dice, según las investigaciones, que iban a buscar un árbol, por ejemplo, como el de cedro, y se agarraba uno de lo más derecho y se lo tallaba hasta llegar al fondo y se sacaba una madera de lo más perfecta posible, sin vetas, con un peso balanceado para que fuera sin ningún impedimento por el aire. Se ponía unas plumas atrás para darle el equilibrio, para que mantenga una dirección, y el peso de la piedra de adelante, al principio era una piedra atada con un hilo
con una liana, con algún tipo de cosas que pudieran atar para lograr el objetivo de cazar a los animales o usarlo en la guerra. Después el ser humano fue avanzando, empezó a usar metal, el metal lo fue dando diferentes formas y depende de qué forma tenía el metal. Si era la clásica flecha que hacemos con la lapicera, esa flecha se metía en el cuerpo y cuando la persona se quería sacar la flecha, el metal se quedaba adentro y se morían de gangrena. Había diferentes estrategias. Una flecha que tenía una perforación para atarle una sopapa y tirar fuego, como vemos en las películas. Ahora, ¿quién sabe para qué es la flecha? ¿El guerrero o la flecha? El guerrero se tiene que entrenar. Si el arco es largo, alto, tiene más soga, o no sé cómo llamarlo, hilo, lo que tensa, ¿no? La flecha va más lejos. Si la flecha es larga, es corta, es mediana, todo ese tipo de cosas está involucrado en la flecha y el arco y el guerrero. El guerrero levanta el arco, le da la altura de acuerdo a la necesidad de distancia que tiene que llegar la flecha y le da la dirección a la flecha y no puede dudar en el momento que la va a soltar. Si habrán visto en los tiros con flecha, en las Olimpiadas o en las películas, el arquero se toma un ratito y cuando está seguro, respira, no tiene que tener ningún movimiento y lo suelta. Y la flecha va al blanco. Imagínense que nosotros como padres no le damos ninguna dirección o tiramos, tensamos el arco, pero al momento de soltarlo dudamos. Y nuestro hijo cae ahí. No puedo dudar. Y para no dudar, ¿qué tengo que hacer? Estar en comunión permanente con el Señor y escuchar. Escuchar lo que Dios me dice, me muestra acerca de nuestros hijos, de las generaciones. Entonces, mire cuánta riqueza hay solamente en un versículo que dice que los hijos son como flecha en mano del guerrero. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Lo primero que hacemos es sobreproteger a nuestros hijos. Protección de sobra. Sobreprotección es protección de sobra. Protección está bien, que yo tome ciertos cuidados, ciertos recaudos, está bien. Pero si lo protejo de más, que está mal, porque es sobreprotección, protección de sobra. Cuando Dios en realidad está esperando que nosotros entrenemos a nuestros hijos como un arma de guerra y no que los sobreprotejamos con almohadones que no le pase nada. ¿Cómo entrena un arquero? Una y otra vez, flecha, tira al blanco. Y dígame si eso no resume un poco lo que pasa con nuestros hijos. Una y otra vez hay que decirle, deja el teléfono, bañate, haz la tarea, levantate, ¿o no? Mis hijos no, porque son unos genios, pero... O no dicen amén, mis hijos. Hay que insistir. Suelo decir, ayer hablaba con alguien y le decía, con los hijos es como una pulseada permanente y el hijo siempre quiere ganar. Y no puede ganar. Porque si le dejo ganar, le hago daño a su espíritu, a su autoestima, a su configuración mental para funcionar en la vida. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si usted entiende simplemente esto básico, que la flecha llega donde el guerrero no llega, usted tiene que entender que sus hijos tienen que llegar más lejos que usted. A nosotros Dios nos da la gracia de viajar por muchos lugares. Este año tenemos algunos viajes fuera del país, hemos viajado el año pasado fuera del país. Y si yo entiendo este concepto, yo entiendo que Dios va a llevar a mis hijos más lejos que eso. Van a llegar a más gente, van a hacer más cosas que nosotros, van a tener más luz que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepararlos para eso, entrenarlos para eso. Parece inocente que ellos vengan y estén con nosotros acá en primera fila o que estén ocupándose de vender los libros que el Señor nos permitió escribir. Pero en ese momento ellos están entrenando, están en contacto con la gente. ¿Cómo le fue a usted hablando con nuestros hijos? ¿Se sintieron atendidos, se sintieron amados, se sintieron que le explicaban de qué se trata el material? ¿Conocen lo que estamos haciendo? Eso es un entrenamiento. Yo no puedo dejarlos sentados en mi casa jugando a la Play. Sí lo hacen porque está bueno que de vez en cuando tengan la posibilidad de distraerse y de tener un momento de ocio, pero no la vida de ocio. Entonces, cuando entendemos el principio de que tenemos que entrenarlos, lo que vamos a hacer es lo que hizo David con Salomón. David, vuelvo a la historia de David, cuando David entiende que había cometido un error en su historia, en diferentes aspectos, David empieza a dedicarse a Salomón como no lo hizo con ninguno de sus hijos. Y usted puede leerlo ahí en los escritos, en las escrituras, y usted va a encontrar que David, vuelvo un poquito a lo de la flecha. David tiene, como amaba al Señor,
tiene la intención de construir el templo para Dios, ¿sí? Conoce la historia. Y le dice al Señor, te voy a hacer un templo. Y David tenía todo, había conquistado todo, no tenía más guerra, estaba en paz con todos y tenía fortunas incalculables. Y Dios le dice, no, hay mucha sangre en tu mano, vos no me vas a construir el templo. Entonces le dice, tu hijo lo va a hacer. La flecha llega donde el guerrero no llega. De hecho, algunos investigadores dicen, no sé si vos tenés alguna información, que el Salmo 127 lo escribió Salomón. Puede ser. Y es muy interesante cuando uno ve todo el cuadro completo, cuando ve la historia. Porque Salomón nunca tuvo guerra. Salomón tenía paz porque su papá había conquistado todo. Y es Salomón el que escribe el Salmo 127 hablando de los hijos como flecha en mano del guerrero. Porque él estuvo con su papá. Busque conmigo Proverbios capítulo 4. Y mire cómo cambia aquí la historia, si usted se acuerda de lo que acabamos de mencionar acerca de la historia de David con sus otros 3 hijos. Cuando lo encontró, diga amén. No digo, abran sus Biblias, no, prendan sus Biblias. Ahora está en el teléfono. Prendan sus Biblias en el capítulo 4 de Proverbios. Dice algo muy interesante. Mire lo que dice la flecha acerca de el guerrero, su papá. Hijos, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando Salomón. Y mire cómo él describe a su papá, David. Dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ya se ve que sobreproteger a los hijos ya viene de siempre, ¿no? Una cosa era David y otra cosa era la madre. Pero mire lo que sucede con David. Dice, y él me enseñaba. David, mi padre, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. David empieza a ser intencional, empieza a ser proactivo, empieza a ocuparse de su hijo Salomón. Y mire lo que dice. David le dice, adquiere sabiduría. Y yo quiero que usted cuente conmigo, no tengo mano libre, pero cuéntelo usted con sus dedos. Cuando mencionemos todas las características que tiene la sabiduría, ¿cuántas veces David le dice de la importancia de la sabiduría? Dice, adquiere, número 1, sabiduría, adquiere inteligencia, que sería una faceta de la sabiduría. 2, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, que son sabiduría, consejo, sabiduría. 3, no la dejes, ¿a quién? A la sabiduría. 4, y ella te guardará. ¿Quién es ella? 5, ámala. ¿A quién? A la sabiduría. 6, y te conservará. ¿Quién te conservará? 7. Sabiduría ante todo. 8. Adquiere sabiduría. 9. Estamos leyendo 3 versículos recién. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Otra vez, sabiduría. 10. Engrandécela. ¿A quién? A la sabiduría. 11. ¿Y ella a quién? La sabiduría te engrandecerá. Ella, otra vez, te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, la sabiduría. Corona de hermosura te entregará, la sabiduría. ¿Cuántas veces le dice David en un ratito sabiduría? Una y otra vez. El punto es que usted tiene que entender ahí que David permanentemente le decía, Salomón, ¿te va a jugar la pelota? Sabiduría. Salomón, tráeme el limón del kiosco para la milanesa, no te olvides de la sabiduría. Te va a encontrar con los amigos, ojo con la sabiduría. Salomón, va a jugar a la Play, bueno, un ratito, acordate de la sabiduría. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Se acuerda de Deuteronomio 6 cuando Dios recomienda el trato con los hijos? Cuando te acuestes, cuando te levantes en el camino, en tu casa, todo el tiempo hablarle de los mandamientos de Dios. Entonces, mire lo que hace David. David se dedica a su hijo Salomón, le dedica tiempo, le enseña y le dice qué es lo más importante de la vida. ¿Y qué era? Ahora,
vaya en su cabeza conmigo al momento en el que Salomón le toca empezar el reinado. Y Salomón había visto a su papá que era bien loco. Su papá tenía que ir a pelear el día entero y se iba. Salomón sabía la historia de cuando David llegó una vez de la guerra y los amalecitas habían robado todas sus cosas, incluido las esposas, los hijos, todo. Y David con 600 valientes se va a perseguir a estos locos. Y cuando van a mitad de camino, 200 se quedan a mitad de camino. Imagínense estos valientes, eran unos tremendos locos como de los de la película, barbudo, grandote, olor a chivo, unos tipos que no te tenían miedo a nada. Unos tipos que eran capaces, como cuando David tiene sed y dice, quiero tomar el agua de aquel pozo. Y estaba Saúl durmiendo con todo su ejército y dos de estos locos se meten caminando a la noche por el medio de un ejército de los más violentos del mundo en ese momento y traen un baldecito de agua para que David tome. Estos eran los valientes de David. 200 se quedan a mitad de camino y David sigue con 400 y los encuentra, días de camino, los encuentra a mitad de una tarde y empieza a pelear con ellos y se quedan peleando toda esa tarde, toda la noche siguiente, hasta toda la tarde siguiente. 24 horas peleando con unos tipos que le habían robado todo. Pelearon tanto que la espada se le quedaba pegada a la mano. Después de venir días de camino, después de venir de otra guerra. No tenemos dimensión de todo lo que eso significa. A pata, a caballo, cansancio. Salomón sabía estas locuras de su papá. Entonces dice, ¿qué voy a hacer yo como rey? Y empieza a hacer sacrificio. Y él había escuchado que había que sacrificar a Dios y conocía la ley, estaba preparado. Y cuando un rey hubiera sacrificado 1000 bueyes en todo su reinado de años, Salomón lo sacrifica en un día. Entonces es como si Dios dijera, yo le dije ayer, Dios tiene mucho sentido del humor. Y Dios dice, si lo dejo me va a dejar sin bueyes, no voy a tener más sacrificio. Entonces lo pará, Salomón, ya está. Y Dios se acerca y le pregunta a Salomón, ¿qué querés? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Usted entiende ahora por qué Salomón pudo decir esa respuesta? ¿Entiende que no estamos jugando a ser papá y mamá? ¿Cómo no vamos a pasar la vida haciendo plata, haciendo cualquier tontería temporal y humana en vez de entrenar a nuestros hijos para tener la respuesta correcta cuando Dios le pregunte la pregunta correcta? ¿Cómo queremos que en este mundo haya trascendencia en nuestras generaciones si no nos estamos ocupando de ellos? Y David se ocupó una y otra vez de su hijo y le entrenó para saber qué era lo realmente importante. Y Salomón no pidió otra cosa más que la que había sido entrenado para pedir. Y pidió sabiduría porque su papá, cabezón, que había cometido muchos errores, lo había entrenado, se había dedicado, había enmendado su error. Y Salomón es conocido como uno de los hombres más sabios de la tierra. Entonces, nunca es tarde para enmendar el error, nunca es tarde para pedirle al Señor que nos ayude a ocuparnos de nuestros hijos y de transmitirle a nuestros hijos lo que nuestros hijos realmente necesitan. Ocuparnos de ellos. Entonces ahora usted entiende, David quiso construir el templo, Dios no se lo permitió. Entonces David le dice a Dios, por lo menos permitime dejar todo preparado. Y era un loco. David prepara todo. Deja arquitectos, planos, piedras, madera. Mire, lea el texto, sin número. No se podía contar la cantidad de recursos en piedras, en oro, en plata. Él dice que de su propia riqueza personal, Dios, no del reino. De su propia riqueza personal dejó preparado sin número. Inimaginable. Y entonces David se ocupa, prepara todo, deja todo listo para la construcción del templo que Dios no le deja hacer a él, que sí va a ser su hijo, que es la flecha, que va más lejos, donde el guerrero no puede llegar. ¿Entiende el concepto de la flecha en mano del guerrero? Y cuando está llegando el tiempo del fin de sus días, David agarra a su hijo Salomón, lo trae frente a toda la nación y presenta a su hijo y le dice, él va a ser el rey. Y presenta a su hijo a los líderes de la nación, a toda la nación, y les dice, él va a ser el rey. Él va a construir el templo, yo le dejé todo preparado. Y hace todo un trabajo que estamos viendo en Proverbios 4, de dedicarse a su hijo. Y el trabajo es tan trascendente, tan importante, tan fuerte, tan grande, que Salomón
puede contestarle a Dios la respuesta que Dios le hace en el momento correcto, con la respuesta correcta. Y Salomón sabemos que construye el templo, es un episodio muy conocido en la historia del pueblo de Israel, y pudo hacer lo que su papá guerrero no pudo hacer, pero ese papá guerrero lanzó la flecha. O sea, cuando usted y yo entendemos estos principios de paternidad de acuerdo al diseño de Dios, usted deja de preocuparse tanto por el mundo, por el estado de la sociedad, por las leyes que se están aprobando. A mí no me importa que aprueben lo que se le dé la gana. Mis hijos van a estar entrenados para meterse y trastornar el mundo. Nuestros hijos tienen que estar preparados para enfrentar lo que sea porque entienden de qué se trata. Si usted quiere que sus hijos vayan a enfrentar las leyes que se están aprobando o la situación del mundo con una religión, sus hijos no lo van a poder hacer. Pero si usted entrena a sus hijos para entender de qué se trata de Cristo. David le habló de sabiduría. Si usted estudia, y esto ya es teología básica, sabiduría es figura profética de Cristo. Entonces, si yo tengo que trasladar Proverbios 4 a mis hijos, lo que yo le tengo que decir todos los días a mi hijo, hijo, hija, esto se trata de Cristo. No te olvides de Cristo, sobre todas las cosas que Cristo se ha formado en vos. No pidas otra cosa, no ores otra cosa, orá que se te revele Cristo. Cristo, 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 monotemático. Usted lea la Biblia, Dios es monotemático. Dios no habla de otra cosa, Dios habla de Cristo y su plan eterno es Cristo. Su plan eterno es reunir todo en Cristo. Su plan eterno es que todo el mundo vea a Cristo. Lo que Él está haciendo a través de la iglesia, lea Efesios 4, Dios estableció las 5 gracias ministeriales para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Dios no está en otra cosa. Nosotros inventamos otras cosas y le enseñamos a nuestros hijos otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios está haciendo. Entonces, si yo le hago hago lo mismo que David, y mis hijos crecen y pueden decir, mi papá me enseñó y me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda a Cristo. Sobre todo lo que hagas, entendé a Cristo. Sobre todo lo que pidas en oración, pedí entender los misterios de Cristo. ¿Qué le parece que va a suceder cuando ellos crezcan y Dios les tenga que asignar una responsabilidad en la edificación de su casa? Porque Salomón construyó un templo de piedras, pero Dios está edificando un templo espiritual, 1 Pedro. Y está usándonos a nosotros como piedras vivas en la construcción de ese templo espiritual, que es la iglesia global. Cuando Dios tenga que asignar el lugar para mi hijo o para mi hija como piedra en la construcción, como liderazgo, como lo que sea que Dios le asigne a hacer, ¿cuál tiene que ser la respuesta de ellos? Ya saben qué contestar, saben de qué se tratan. Van a meterse a la construcción y no van a desarmar, porque van a saber de qué se trata y se van a meter a la construcción, a colaborar con la edificación. Por eso Pablo dice que, todos los apóstoles hablan de lo mismo, el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento estamos sobreedificando. Usted no puede ponerse a edificar lo que se le da la gana, tiene que edificar lo que se está edificando. ¿Quién está edificando la iglesia? Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice a Jesús, no le dice, vos sos Jesús, el Mesías que estábamos esperando, vos sos el que va a salvar a Israel de la tiranía de Roma. No, Pedro le dice, vos sos el Cristo. Pedro puede ver por revelación del Espíritu en el Jesús humano hace 2000 años atrás que adentro de él está el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo eterno que estaba en Jesús le dice, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. La roca es Cristo mismo, Él es el fundamento, el Hijo del Dios viviente. Y Él dice, yo edificaré mi iglesia. Nosotros no estamos edificando nada, nosotros estamos sobreedificando, estamos colaborando con Cristo que está edificando su iglesia. Efesios 4 que le acabo de mencionar, él dice, y Cristo estableció las 5 gracias ministeriales. Él dio dones, porque Él está edificando su iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio, la gran honra, el honor más grande que pueda existir para un ser humano, que es ser colaborador de Dios en su edificación. Usted no puede ignorar eso. Porque esta historia, que parece una linda historia que le estoy compartiendo de David y Salomón, en realidad es toda una figura profética de la historia que estamos viviendo hoy con Cristo. Y estamos también, no estamos construyendo un templo como el de Salomón, estamos construyendo uno mejor. Por eso la gloria postrera será mayor que la primera. Porque ahí Dios llenó un lugar de piedra, pero hoy la gloria de Dios, que es Cristo mismo, llena nuestra vida.
La gracia vino a nosotros y bebimos gracia sobre gracia, como el maná, todos los días un poco. Y la gracia es Cristo operando en nuestro interior y lo que se ve es gloria. Yo no veo la gloria, el otro ve la gloria. La gloria es lo que Dios diseñó que expresemos y es su gloria. Es expresar a Cristo. Entonces estamos lo mismo, estamos en una edificación, estamos en una construcción, somos padres, guerreros que tenemos flechas en nuestras manos que tenemos que lanzar. Entonces, el desafío de esta mañana, para ser un poco más práctico que lo que estuvimos viendo ayer, es que usted y yo seamos proactivos en nuestro trabajo con nuestros hijos. No le enseñe tanto a sus hijos sobre qué partido político es mejor. Sí, tenemos que aprender a razonar y ver. No le enseñe tanto sobre fútbol, qué equipo es mejor, porque ya sabemos que el mejor es el que tiene la mitad más uno del país. El que no dice que es el más grande porque realmente lo es, pero nada, una broma. No le enseñe tanto a sus hijos acerca de cierta profesión o qué da dinero, qué no da dinero. Enséñele a sus hijos qué es lo que Dios está haciendo en esta generación. Porque Dios tiene un plan eterno. Significa que estuvo antes que nosotros, va a estar mientras estamos nosotros y va a estar después de nosotros. A no ser que venga el Señor a buscarnos, gloria a Dios, estamos listos, vamos cuando Él quiera. Pero si no viene, el plan sigue, porque es un plan eterno. Y nuestros hijos no pueden ignorar que su plan eterno es que todo el mundo al vernos vea a Cristo, que seamos su imagen y semejanza. Ya leímos ayer, estar revestidos de Cristo para parecernos a Él. Como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, que es Cristo. Ese es el negocio de Dios. Dios está ocupándose en eso, que cada vez más personas, Cristo se ha formado en ellos, y que cada vez más usted salga a la calle y la gente vea a Cristo en usted. La gente no tiene ni idea si usted va a una iglesia evangélica, mormona, testigo de Jehová o fastidio de Jehová. No importa. La gente tiene que ver a Cristo en usted. No interesa qué denominación es, no interesa qué asociación es. Estamos trabajando para la casa de Dios. Eso no es una denominación. Es una iglesia. Y en ese negocio estamos involucrados. Eso es lo que Jesús dijo, estoy en los negocios de mi Padre. El gran desafío es que Jesús tenía 12 años cuando lo dijo. Él sabía quién era su padre y sabía que su padre tiene negocio en lo que él se tiene que ocupar. Acuérdese, Jesús era humano, 100% humano, tenía papá y mamá que le enseñaron eso que le estaba diciendo. La pregunta es, mi hijo tiene 17, mi hija tiene 13, va a cumplir 14 ahora. Ellos saben que Dios es su padre y saben que Dios tiene negocios en los cuales se tiene que ocupar. Ellos saben cuál es el negocio de Dios, qué es lo que Dios está haciendo. Y ese es nuestro desafío como padres. Entonces, como Salomón, cuando Dios le haga la pregunta, ellos tienen que estar preparados para responderla. Cuando Dios quiera asignarle algo mayor a lo que nos asignó a nosotros, ellos tienen que poder estar preparados con una espalda entrenada para soportar el peso de la responsabilidad de ser colaboradores de Dios en la edificación de su casa. Estamos edificando su casa. Y no existe nada más grande que eso. Así que le animo a que usted decida a partir de hoy, no importa los errores que cometió, no importa los errores que sus padres cometieron con ustedes. Lo que sí es bueno saber que cada vez que yo me voy a la cruz absorbe mi pasado, todas las cosas son hechas nuevas y Dios empieza algo nuevo. Dios no va a restaurar nada viejo, Dios hace todo nuevo y cuando nosotros somos humildes, nos humillamos, nos tiramos al piso y decimos, Señor, acá estoy, contá conmigo, haz lo que quieras y Dios empieza a hacer algo nuevo. No nuevo cronológico, nuevo en el sentido de Cristo formado en nosotros. No hay nada nuevo, todo ya fue dado, ya fue consumado en la obra de la cruz y es Cristo. Nuevo puede ser para nosotros porque recién lo estamos viendo la primera vez, pero hace 2000 años que está esto. Hace 2000 años que ya fuimos reconciliados, hace 2000 años que ya fuimos regenerados. Y le digo más, si usted lee bien las Escrituras, lee Apocalipsis, Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto es eterno, ya fue hecho. No viva de promesas, no hay promesas, ya están todas las promesas cumplidas en Cristo. Viva de realidad, sustancia, Cristo en nosotros. Usted ya tiene todo lo que Dios tiene para su vida. Isaías dice, aquí yo haré cosas nuevas. No es futuro, eso ya está hecho. Le hablaba al pueblo acerca de la promesa de que iba a venir en Cristo. Cristo ya vino y en la obra de la cruz todo lo nuevo fue hecho. Y estamos viviendo en el nuevo, que es Cristo. Sé que es muy amplio, muy profundo lo que le estoy diciendo, pero le dejo como una semilla para que empiece a crecer en usted. Vaya a su casa, tome a su esposa, tome a sus hijos, empiece a dedicarles tiempo. Empecemos a leer la Biblia. La Biblia no es un ritual. Otra vez vamos a leer la Biblia, qué garrón. No.
Qué densa mi esposa, siempre hinchando, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Bueno, ok, vamos a orar y estamos todos orando de mala gana. No, es una vida, es una comunión permanente. Andamos en el auto, viajamos, nos sentamos a comer, saque el noticiero, apague la tele, ponga una canción, una música que le inspire, que le edifique. Saque la discusión de la mesa. La mesa no es para discutir, la mesa es para tener comunión. Si quiere hablar algo importante, vaya al living alrededor de una mesa con un café y siéntense y diga, familia, vamos a hablar. Y de acá no nos vamos hasta que de alguna manera nos pongamos de acuerdo que vamos a mejor. Hasta acá llegamos así, de acá en más vamos de otra manera. Dios no quiere esto para nosotros. Sea auténtico. Reconozca lo que está luchando, reconozca sus áreas débiles. Hijos, ténganme paciencia, Dios está trabajando conmigo. No es una excusa, es una realidad. Soy un cabezón, tengo carácter débil, se me suelta la cadena, levanto la voz. Hagámonos cargo. ¿Sabe lo bien que le hace a nuestros hijos eso? Y todos juntos, decir como familia, trabajemos para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Y ustedes van a ver a Cristo en mí. Mi esposa va a ver a Cristo en mí. Ya no hay vuelta atrás. Ya estoy como Pablo camino a Damasco. Ya vi a Cristo, no puedo volver atrás. Ya vi de qué se trata. Y ahora todo lo demás es basura, no me importa nada. Tengo que perder dinero, pierdo. Tengo que perder una propiedad, pierdo. Tengo que perder todo, pierdo por ganar a Cristo. Porque lo demás, si lo comparo, ¿de qué me sirve tener 80.000 ladrillos y no ver a Cristo? Ahora veo a Cristo y veo que estoy completo en Él. Porque todo Dios habitó en Cristo y Cristo en mí. ¿Qué más me pueden ofrecer? Ahora, si vienen los ladrillos, si viene una propiedad, si viene... Ayer me regalaron un reloj, gloria a Dios. Había sembrado mi reloj el año pasado y estaba hace meses sin reloj. Y vino alguien y me sembró un reloj. Gloria a Dios por el reloj. Ahora lo tengo, no lo tengo, da lo mismo. Lo disfruto, obvio que me gusta. Me gusta el auto, me gusta viajar, me gustan las vacaciones, como cualquier persona. Pero eso ya no, mi corazón no está corriendo más atrás de eso. Nuestro corazón tiene que correr atrás de donde tiene que correr. Como David le dijo a Salomón, sobre toda cosa, sabiduría, sobre todo lo que haga sabiduría. Ante todas las cosas adquiere sabiduría. Antes que posesiones, sabiduría. Sabiduría es Cristo. Antes que cualquier cosa, crece en Cristo. Entendé a Cristo, mirá a Cristo, buscá a Cristo, comé a Cristo. Él es el pan de vida que tenemos que comer todos los días. ¿Amén? Habría tanto para hablar, me tienen que sacar el micrófono, ya estamos más o menos en hora. Vamos a hacer un pequeño receso. Pero quiero animarle de verdad. Olvídese, no hay nada más grande que el propósito. No hay nada más grande que la obra de la cruz. No importa cuán duro fue su pasado, no importa cuán lejos sus hijos parecen estar, sus hijos, como el hijo pródigo, van a volver a casa si ellos ven que en su corazón está Cristo y usted está viviendo una vida coherente, una vida que vive lo que cree. No que finge en la reunión, sino que 24 horas de todos los días usted vive su fe. Usted le cree al Señor, usted vive para el que murió por usted, porque ahora lo que vivimos para el que murió para nosotros. Ese es nuestro propósito, vivir para Cristo, ser expresión de Cristo, volver al Génesis 1:26, los hice a mi imagen y semejanza. Y ese es el propósito eterno, Dios dándose a conocer a través de los hijos que tienen a su Hijo. Y que en todo lugar, cuando hablan, cuando hacen negocios, cuando tratan a la gente, cuando toman decisiones, lo que sale de su interior es el Hijo, es Cristo. Y usted va a ser la persona más feliz y más próspera del mundo. Por más que a su alrededor se caiga todo a pedazos. Porque lo temporal ya no nos gobierna. Por eso Pablo puede estar en una cárcel atado con cadenas y decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y no estaba en una reunión de gloria y de fuego y de milagro que hay que llamar a los bomberos del tanto fuego que hay. No, estaba en una cárcel, humanamente, a ojos humanos, destruido. Interiormente, como un toro. De eso se trata vivir a Cristo. Saber qué es lo que ya tengo en mi interior. Porque Cristo es interno, no es externo, es interno. Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es nuestra vida. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan aprender. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por las Escrituras, por tu palabra que nos...